antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es interesante poder compartir y intercambiar conocimientos sobre qué es la investigación clínica, ya que a veces no es del todo, tenemos dudas o no es del todo claro, así que siempre seguimos aprendiendo y en el diálogo vamos aprendiendo todos, ¿no? Yo ya había hecho una presentación un tiempo atrás, no sé si alguno ya estuvo, si no, de todas maneras vamos a retomar algunos conceptos de ahí, pero la idea es darle un enfoque para hablar bien sobre cómo es la investigación clínica en la Argentina, ¿no? En concreto, cómo llega a la Argentina la investigación clínica, de qué se trata. Em, Básicamente la investigación clínica em, digamos, aparece cuando los médicos se preguntan ante un paciente, ¿no? ¿No hay algo mejor, algún tratamiento más que le pueda ofrecer? ¿Qué tenemos más nuevo? ¿Qué tratamiento nuevo le puedo ofrecer? O cuando el paciente mismo se acerca al médico y están hablando sobre el tratamiento que está recibiendo y las respuestas que está teniendo, y el paciente pregunta, ¿no hay un tratamiento más efectivo o no hay un tratamiento mejor tolerado? ¿Que hay algo nuevo que me pueda ofrecer? Bueno, la investigación clínica básicamente, justamente como es una investigación, los que busca son respuestas, ¿no? Nosotros nos hacemos hipótesis, nos hacemos que parten de una pregunta y lo que buscamos es una respuesta. Entonces, el desarrollo de medicamentos nuevos justamente se basa en este método científico que es el que rige a la investigación, que busca justamente esas certezas, ¿no? Buscar, y en este caso sería el éxito que es tener un nuevo medicamento, una nueva estrategia para tratar a los pacientes. Pero es verdad que a veces cuando nos hablan sobre investigación clínica o nos ofrecen participar de algún estudio clínico, a veces hay como una reacción de sorpresa o de duda o de qué me están hablando y quiero saber un poco más. Así que de eso se trata esta charla. Los ensayos clínicos, como estábamos comentando recién, se realizan para buscar nuevos medicamentos para tratar enfermedades. Hasta ahí nos queda a todos bastante claro. Decir, ok, el éxito de un protocolo de investigación clínica es aportar los datos para el día de mañana tener un nuevo medicamento. Ahora, es importante saber que todos los medicamentos que usamos hoy, que vamos a la farmacia y que compramos, que el médico nos prescribe y que tomamos o recibimos, pasaron por el proceso de investigación clínica en sus distintas fases. Y eso a veces nos pasa como desapercibido. Nadie se pone, cuando un médico prescribe un medicamento, el paciente va, lo compra o lo consigue a través de todos los trámites que tenemos que hacer, finalmente lo toma, no se pone a pensar de dónde vino, ¿no? Y bueno, justamente ese medicamento es el resultado de la investigación clínica que se hizo en los años anteriores, que terminó en el exitoso lanzamiento de un medicamento nuevo. Así fueron todos los medicamentos que tenemos hoy. Entonces, hacer un estudio de investigación clínica no es más ni menos que continuar haciendo eso que ya se viene haciendo para ir teniendo nuevas opciones de tratamiento, ir buscando mejores opciones de tratamiento. Investigación clínica se hace en todo el mundo. Y de hecho, ustedes lo que ven acá es la cantidad de estudios clínicos que están corriendo en cada uno de los países que ven acá. Por ejemplo, Canadá tiene 2.105 estudios en este momento corriendo. Estados Unidos tiene 8.500, muchísimos. ¿Por qué tantos tiene Estados Unidos? Porque muchos los generan empresas americanas. Entonces, obviamente el país que más participa es Estados Unidos. Pero a la vez también muchas veces invitan a otros países a participar. Por eso un mismo estudio clínico, ensayo y estudio clínico es un sinónimo, digamos. Entonces, un mismo estudio clínico puede haberse generado en una empresa americana, por ejemplo, y que haya invitado a participar también a otros países. Entonces, el mismo estudio puede estar corriendo en otros países o solo en ese país, depende del tipo de estudio. Pero como ven acá, Europa también tiene muchos estudios, ¿no? 4.900 estudios, China 5.000, Sudamérica, que vendría a ser donde estamos nosotros hoy, estamos hablando de 1.242 estudios. Y esto incluye todo, ¿no? Brasil Colombia, Chile, Argentina. Entonces, realmente participamos de una muy baja cantidad de estudios clínicos respecto a los estudios clínicos que corren en los países más desarrollados.
Esto es importante compartirlo para que uno no sienta que somos los únicos a los que nos están ofreciendo hacer un estudio clínico, ¿no? En realidad tenemos pocos en el país y sería bueno que haya muchos más para que sean opciones para que los pacientes puedan participar y el día de mañana podamos tener nuevas opciones terapéuticas. La Argentina tiene un promedio de 200 nuevos estudios clínicos por año. Hay años con un poquito más, otros un poquito menos, pero más o menos. Y Sudamérica participa en menos del 3% de los estudios que hay en el mundo. O sea, no nos llegan tantos estudios clínicos. Pero de a poquito eso va aumentando. Muy bien, entonces, ¿y cómo nace un estudio clínico? ¿De dónde viene? Bueno, las compañías farmacéuticas que desarrollan y venden medicamentos, hay compañías que una parte de la ganancia que reciben por la venta de los medicamentos la reinvierten en desarrollar medicamentos nuevos, porque el proceso de desarrollar un medicamento nuevo es muy caro, son millones de dólares que se invierten y muy largo, son varios años los que toma ir desde que se descubre la molécula hasta que se pruebe en humanos, hasta que se pruebe en un grupo de pacientes, o sea, son varios estudios clínicos los que se necesitan para cada molécula. O sea, para ir conociendo cada molécula tengo que ir haciendo varios estudios clínicos, no es uno solo que dura 8 años, ¿sí? Son varios estudios. Entonces, como les decía, los fondos para hacer esto vienen de un porcentaje de la venta de los medicamentos que las compañías reinvierten para desarrollar drogas nuevas. Y como decíamos recién, el desarrollo de un medicamento tiene fases, ¿no? En el COVID, esto fue donde aprendimos a hablar de las fases, que está en fase 2, que está en fase 3. Bueno, las fases de un medicamento, las fases iniciales, obviamente, no son en humanos, son en laboratorio y también intervienen animales, cada vez menos, pero también se utilizan animales. Entonces, ¿qué pasa? Primero yo conozco la droga en el laboratorio y cuando veo que todo lo que pude ir haciendo en cultivo de tejidos, con animales, enfrentándolo a distintos antígenos, cómo se comporta, es donde decido probar en la primera utilización en humanos. Generalmente son voluntarios sanos, no son enfermos y son muy poquita cantidad de pacientes, que no son pacientes, son voluntarios sanos que se prestan a que prueben el medicamento. Se usan dosis muy bajitas y el paciente está muy controlado y entonces ahí se ve cómo se comporta esa droga en el cuerpo humano. Acá lo que les estoy mostrando en el mapa es porque la empresa Boehringer, que es donde yo trabajo, tiene su casa matriz en Alemania. Entonces, muchas veces esto que estamos hablando de las fases iniciales del desarrollo en laboratorio o de la prueba en humanos por primera vez, muchas veces se hace en Alemania, tiene algunas otras áreas en el mundo, pero la principal está ahí. ¿Y qué se hace, obviamente? Y ahí se prueba una mínima dosis en una persona y se ve qué pasa con esa droga, cómo se comporta, cómo se elimina, cómo se metaboliza. Y esa información primaria que se obtiene, obviamente este proceso y este protocolo se presenta a un comité de ética y tiene que ser aprobado por un comité de ética. Todos los pasos de la investigación clínica tienen que ser aprobados por un comité de ética. Y también se presentan a las autoridades regulatorias. Seguro que todos escucharon hablar de la FDA. La FDA es la Food and Drug Administration de Estados Unidos, es la autoridad que regula la utilización, la aprobación de los medicamentos en Estados Unidos, también de los alimentos. Hay otra entidad que es la EMA, que es como si fuera la FDA, pero en Europa, que también tiene que, si se van a hacer esto en Europa, tiene que dar esa aprobación. Y si fuera en Argentina, tenemos el ANMAT, que cumple exactamente la misma función. Entonces, estas serían las fases tempranas. Una vez que uno ve que hay una droga que parecería interesante, que podría servir para tratar a pacientes, entonces se prueba esa misma medicación, analizados los resultados de la primera fase, en pacientes, o sea, en enfermos, en una poca cantidad de enfermos, que sería la fase 2 que vemos acá. En la fase 1 decíamos muy pocos pacientes, en realidad son más bien voluntarios sanos, en pocos estudios son pacientes. En la fase 2, en una cantidad pequeña de enfermos, lo que se busca conocer sobre todo primero es la seguridad, porque queremos estar seguros que no le produce ningún daño a la persona. Eso es lo que investigamos. Y a la vez se va conociendo la eficacia y también la búsqueda de cuál es la mejor dosis para tratar esa enfermedad que estamos tratando de combatir. Con esos resultados de los estudios en fase 2, de los protocolos que se hacen en fase 2, se presentan a las autoridades regulatorias y si tenemos el visto bueno, pasamos a la fase 3.
generalmente esto es ya unos años después de haber descubierto la droga y que es el tiempo que nos va tomando hacer la fase 1, luego hacer los estudios de fase 2, luego pasar a la fase 3. En la fase 3 ya son estudios clínicos que incorporan una gran cantidad de pacientes, muchas veces son varios países los que participan, y ahí es donde muchas veces nos invitan a nosotros. En Argentina tenemos algunos estudios de fase 2 y muchos de fase 3. Es lo más frecuente que tenemos, ¿sí? Y ahí, ¿para qué hacemos este estudio de nuevo? Para conocer algo más de la droga, conocer su seguridad, conocer su eficacia, ver, a veces compararla con el medicamento que ya tenemos y decir, bueno, a ver, ¿es mejor que lo que ya tengo? ¿Qué me aporta nuevo? ¿Es mejor tolerado? ¿Cómo son las respuestas del paciente con este tratamiento? Y ahí es donde a veces también se hace doble ciego, o sea, se está envasada de la misma manera la medicación respecto de si se está comparando con la otra droga, cosa de que no sepamos exactamente qué droga recibe cada paciente, porque es la mejor manera de no tener un vicio y de decir, bueno, estoy tratando a los pacientes de distinta manera, o al paciente que veo más complicado le doy la droga a la que mejor le confío, ¿no? Es al ser doble ciego, que así se llama, entonces ni el paciente ni el médico saben quién está con una droga y quién está con la otra. Es la manera más limpita, digamos, de poder comparar dos drogas. Y si no hay un tratamiento, hay enfermedades que no tienen un tratamiento, entonces lo que hacemos es comparar la droga que estoy investigando con el placebo, porque no le puedo decir a un paciente, bueno, usted no recibe nada y el otro está recibiendo la droga en investigación. Entonces ahí empiezan a haber vicios para analizar los datos. Entonces si yo hago una droga y una pastilla tiene droga y la otra no, y es placebo, droga significa medicamento, ¿no? Este, entonces es la manera más limpia de poder saber que los efectos que yo veo tienen que ver con una droga y no con casualidad, digamos, ¿no? Bueno, y entonces, ¿cómo llega un estudio clínico a la Argentina? Decíamos que, en general, en mi caso, por ejemplo, la compañía está en Alemania, Alemania genera un estudio de investigación, un ensayo de investigación, que por ahí está en fase 2 o en fase 3, e invita a distintos países a participar. Esto es súper frecuente lo que ven ahí. Es desde Alemania, generalmente participa Canadá, Estados Unidos, por ahí Brasil, Argentina, países de Asia. No todos los países del mundo hacen investigación, pero una gran cantidad. Y entonces nos invita a participar. Ahí yo, por ejemplo, si recibo un estudio para tratar la esclerodermia, lo que voy a hacer es contactar a los centros que atienden pacientes con esclerodermia. Entonces, por ejemplo, hablo con la doctora Tamborenea, hablo con otros médicos también, y le pregunto, ¿haces investigación clínica? Porque no todos los médicos que atienden pacientes hacen investigación clínica. Hay que entrenarse, hay que saber hacerlo, hay que tener experiencia y se gana con el tiempo. No es que uno en 2 minutos lo aprende. Entonces, hay muchos médicos que atienden pacientes que por ahí no hacen investigación clínica y otros que sí. Y son los mismos médicos que atienden a los pacientes. Entonces, ahí los centros que hacen investigación, que quieren participar y que tienen ese tipo de pacientes, porque el protocolo diseña muy finito qué pacientes pueden entrar. Después la doctora Tamborenea va a contar un poco más sobre esto. Y ahí esos centros que desean participar, entonces presentan a los comités de ética y participan de la investigación. ¿Y qué es lo que hacen esos centros cuando ponemos el estudio en marcha? Esos centros lo que van a hacer es compartir los datos de manera anónima. El paciente, nadie sabe cómo se llama, ni está identificado con su foto, ni nada. Son un número para nosotros, porque de esa manera nada interfiere en el análisis de los datos. ¿Y cuáles son los datos que le mandan los centros de Argentina a Alemania? Los datos que le mandan son los datos de salud de ese paciente, si le hacen un estudio complementario, si le hicieron una espirometría, el análisis de sangre, muchas veces nosotros mandamos la sangre o las muestras que tomamos de laboratorio, todas se analizan en un lugar central, para que todas las muestras de todos los pacientes de todos los países que están participando se analicen de la misma manera, con la misma maquinaria, tengamos los mismos datos de todos, ¿sí? Eso nos asegura que los datos el efecto que está teniendo esa droga en los pacientes esté bien armonizado y todos los países y todos los médicos que están haciendo la investigación la hagan exactamente de la misma manera. O sea que cuando a un paciente lo invitan a participar de un estudio clínico en Argentina,
le va a pasar lo mismo que al paciente que está en China y que al paciente que está en Estados Unidos. Va a tener que ir en tal visita 1, la visita 2 es a las 2 semanas, le van a sacar sangre, le van a hacer estudio complementario, lo que fuera, ¿sí? Todos hacemos exactamente lo mismo. ¿Para qué? Para que las conclusiones que saquemos sobre la efectividad y seguridad de la medicación sea bien válida y sea válida para todas las personas del mundo que después reciban esa droga, ¿sí? Esa medicación. Porque, porque obviamente cuando un medicamento se empieza a comercializar, después lo compran en distintos países del mundo. Entonces, hasta inclusive genéticamente no somos todos iguales. Entonces, hay que analizar cómo se comportan las distintas poblaciones con una misma medicación. Y esa información viene cuando terminamos el estudio clínico y logramos tener un medicamento nuevo que se puede estar disponible para que el médico lo pueda prescribir. Por supuesto, no todos los estudios clínicos llegan a este final feliz de que terminemos con un medicamento comercializado. A veces la información que tenemos no es mejor que lo que ya hay en el mercado con lo que estamos tratando a los pacientes. Y entonces el estudio se termina o se cierra, ¿sí? En realidad, no todas las moléculas que se investigan terminan siendo un medicamento que se va a lanzar. Hay muchas veces que esto no se decide no seguir avanzando, ¿sí? Pero bueno, es la única manera de hacerlo es haciendo un estudio de investigación. Entonces, en Argentina tenemos muchas instituciones de salud que participan en estudios clínicos. Hay centros públicos, hay centros privados, hay centros en Cava, hay centros en casi todas las provincias, no en todas, pero en una gran mayoría. ANMAT no solo tiene que aprobar este protocolo, también frecuentemente hace inspecciones a los centros de investigación. Es frecuente. ANMAT es una autoridad regulatoria muy estricta, perfectamente comparable. Yo he estado en inspecciones de ANMAT y en inspecciones de la FDA y le puedo asegurar que no hay diferencia. O sea, en ese sentido, transpiro cuando tengo una inspección, pero pero realmente me alegra porque significa que mi país tiene una reglamentación muy estricta y eso nos asegura que la investigación clínica se hace con los parámetros que tienen también los países más desarrollados. Y como yo les comenté antes, los médicos y los enfermeros que hacen investigación clínica necesitan entrenarse y saber hacer investigación. Nosotros como laboratorio, cuando les ofrecemos participar en un estudio clínico, también les ofrecemos entrenamiento en ese protocolo, en las reglas de buenas prácticas clínicas, en un montón de cosas. Y también para asegurarnos que se hacen exactamente se tratan a los pacientes exactamente como pide el protocolo, el laboratorio envía un monitor que va al centro a chequear cómo se va haciendo el estudio clínico. Después también la doctora les va a compartir un poco más de información sobre esto. Bueno, lo que les quise compartir hasta ahora es justamente cómo llega un estudio clínico a la Argentina y quiénes son los que toman parte para que el estudio clínico se lleve a cabo. Tiene que haber un patrocinador del estudio clínico, que en este caso es un laboratorio, como el laboratorio donde yo trabajo, que es Boehringer Ingelheim, y que genera el estudio clínico y que obviamente es el que sponsorea el estudio clínico, el que hace toda la inversión para que esta investigación se pueda hacer, porque hay que pagar un montón de cosas para que esto ocurra, pero el sponsor, que seríamos nosotros, necesitamos que haya médicos investigadores y que tengan un equipo de investigación, porque un médico solo no lo puede hacer, tiene que tener enfermeros, tiene que tener coordinadores del estudio clínico y laboratorios y un montón de, obviamente, gente que haga estudios de imágenes o todo lo que el protocolo pida. Y por supuesto tiene que haber pacientes que voluntariamente tengan ganas de participar en el estudio de investigación, de decir, bueno, yo quiero probar, ya sea porque la droga me puede hacer un efecto a mí o porque la información que vamos a generar con esto nos va a servir para el día de mañana tener una nueva herramienta terapéutica, un nuevo medicamento para las futuras generaciones. A veces no siempre el beneficio por ahí lo tiene el propio paciente, a veces sí, a veces no, es lo que estamos investigando. Pero lo que sí es importante es que también vamos avanzando y la ciencia va avanzando y vamos sabiendo más cosas y también para dónde seguir investigando. Así que ninguno de los tres podemos hacer investigación solos. Están
los laboratorios, los médicos investigadores y los pacientes tenemos que trabajar juntos para lograr ir avanzando en nuestro conocimiento y que la investigación siga progresando y finalmente termine con nuevos medicamentos para tratar las enfermedades. Así que lo que yo espero es que les compartí, que la cara de preocupación cuando les hablen de investigación clínica no sea la que les mostré en mi segundo slide, sino que sea esta sensación de quiero participar o no quiero, ¿no? También puede ser, por supuesto, el paciente tiene la libertad de elegir, ¿no? Pero bueno, cuando los pacientes desean participar es donde se avanza y podemos tener este nuevo avance en la investigación y en el conocimiento. Y ahora los voy a dejar con la doctora Natalia Tamborenea para que les cuente un poco cómo es la experiencia de un paciente cuando le ofrecen participar en un estudio clínico, qué pasa, a dónde va, cómo es un centro de investigación. Después estaremos abiertos a preguntas, no sé si las quieren hacer ahora o más adelante, pero yo de mi parte, la verdad que muy agradecida por dejarme participar. Bueno, muchas gracias. Yo también realmente muy agradecida por invitarme a participar de este espacio. Y bueno, voy a intentar continuar un poco con la charla de Ana. Y para comenzar un poco las preguntas que me he intentado poder responderles, ¿sí? Son en primer lugar estas tres, ¿sí? ¿Cómo es un centro de investigación en la vida real? ¿Quiénes son las personas que llevan adelante los estudios de investigación? ¿Y cómo es el circuito que tiene que realizar un paciente para poder ingresar y participar en un ensayo clínico? Entonces, vamos con la primera, ¿sí? ¿Cómo es un centro de investigación por dentro? La realidad es que, como nos contaba Ana, ¿sí? en su charla previamente, en nuestro país y en Buenos Aires, ¿sí? Hay múltiples centros de investigación, pueden ser hospitales públicos, pueden ser centros privados, ¿sí? Que la realidad es que si bien tienen una habilitación especial y tienen, por supuesto, disponibilidad para procesar muestras, para hacer imágenes, para almacenar información, en lo cotidiano y en el acceso al paciente no difiere mucho, ¿sí? De lo que es una consulta habitual, ¿sí? Un consultorio o una clínica habitual, ¿sí? Suele haber un área de descanso y de espera para los pacientes, un área específica en donde se reserva para la toma de muestras de laboratorio, de sangre, su procesamiento, su conservación, ¿sí? En donde se almacena específicamente la medicación en estudio, en donde se guarda toda la documentación con extrema, digamos, seguridad de toda la documentación y las historias clínicas de los pacientes y la documentación que respalda el ensayo clínico, ¿sí? Suele haber un área de consultorios en donde se realiza, ¿sí? La atención de los pacientes y, por supuesto, en caso de que sea necesario, ¿sí? Imágenes, tomografías, espirometrías, ¿sí? Pero básicamente muchas veces sí son los mismos lugares a los que uno realiza, ¿sí? Sus controles médicos habituales. Perdón, Natalia, me parece que se te fue la pantalla o soy yo que no la veo. Yo veo, ¿eh? Ah, ¿la ven? Yo también veo Disculpame, todavía. perdón. Sí, sí, se ve, se ve. Bueno, ¿y qué personas llevan adelante un estudio clínico? ¿Sí? Como veíamos en la charla previa, ¿sí? Un estudio clínico sí o sí necesita de un equipo de trabajo. Bajo ningún concepto la puede hacer un médico en forma aislada, ¿sí? El equipo de trabajo tiene diferentes integrantes, ¿sí? Que vamos a intentar ir viendo de qué se trata cada una y cuál es el rol que cumple cada una de las personas. En primer lugar, tenemos la palabra investigador, ¿sí? ¿Quién es el investigador? El investigador es el médico, es un médico que habitualmente tiene conocimientos especializados en la patología que se está investigando, ¿sí? Pero muchas veces es el médico que realiza el seguimiento habitual de los pacientes y es quien tiene la responsabilidad de poder explicarle a todos ustedes
cuáles son todas las posibilidades de tratamiento disponibles para la patología en cuestión, ¿sí? Y si dentro de esas posibilidades se encuentra la participación en un ensayo clínico, ¿sí? Es ese médico, es ese investigador quien debe dar toda la información al paciente y ofrecerle la posibilidad de comenzar a participar en el estudio clínico. Por supuesto, va a ser quien responda todas las dudas que el paciente presente sobre este tema y va a ser quien, si el paciente decide participar, realice junto con el resto de los investigadores, que son también médicos de la misma especialidad, el seguimiento, ¿sí?, estricto del paciente a lo largo de todo el ensayo. También, como veíamos antes, es fundamental la existencia de un coordinador del ensayo. ¿Quién es el coordinador? El coordinador básicamente es el que lleva la agenda del estudio clínico, ¿sí? Es el que constituye el nexo entre el médico, el investigador, el paciente, ¿sí? Y todos los estudios y todos los procedimientos que debe llevar adelante el paciente una vez ingresado en el estudio, ¿sí? Es el que le va a agendar las visitas, las fechas, ¿sí? Es el que le va a decir si se tiene que hacer una tomografía, a dónde debe ir y cuándo debe ir, ¿sí? Es el que le va a ayudar en la entrega de la medicación en estudio, ¿sí? Y es el que va a mantener una comunicación fluida entre el paciente, el médico investigador y el resto de los integrantes del estudio, como vamos a ver ahora. Ahora, recién hablábamos también del monitor, ¿sí? ¿Quién es el monitor en un estudio clínico? En primer lugar, es una persona, ¿sí?, que es ajena al equipo de investigación, ¿sí? Es alguien que viene de afuera, ¿sí?, en general enviado por el laboratorio que patrocina el ensayo clínico. ¿Y su función cuál es? Su función es supervisar, ¿sí? Es verificar que el protocolo se esté cumpliendo como corresponde, ¿sí? Es verificar que todos los procedimientos se estén llevando adelante adecuadamente, ¿sí? Y revisa la historia clínica de ese paciente, ¿sí? Para verificar los procedimientos, para verificar si el paciente tuvo alguna complicación, algún evento adverso, ¿sí? Y para supervisar y garantizar la correcta realización, ¿sí?, del estudio clínico. Ahora, es fundamental también el trabajo de enfermería, la participación de enfermería, ¿sí? El enfermero en el ensayo clínico, en general, es el que toma la muestra de sangre que necesitamos, ¿sí?, para realizar las determinaciones de laboratorio específicas. Es el que toma la presión arterial, la temperatura, es el que realiza el electrocardiograma, el que pesa al paciente, ¿sí? Es fundamental la existencia del enfermero. Y luego está el farmacéutico, ¿sí? El farmacéutico en el ensayo clínico es el responsable de la dispensación del medicamento, ¿sí? De garantizar que el medicamento esté guardado y almacenado en un lugar específico, que esté seguro, que esté a la temperatura adecuada, ¿sí? Y que el paciente lo reciba en las condiciones apropiadas, ¿sí?, para ser recibido. Ahora, la pregunta que sigue es, ¿qué pacientes pueden participar de un ensayo clínico? ¿Cualquier paciente puede participar? La realidad es que no, ¿sí? El tener el diagnóstico específico de una determinada enfermedad no es suficiente para poder participar en un ensayo clínico, ¿sí? En la enfermedad que nos toca hoy, ¿sí? Con tener diagnóstico de esclerosis sistémica únicamente no permite poder directamente ingresar a un estudio clínico, ¿sí? Para poder ingresar, el paciente va a tener que reunir una serie de criterios de inclusión y no tener ningún criterio de exclusión. ¿Qué significan estas palabras? ¿Sí?
En general, los estudios intentan responder a una pregunta puntual, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si el medicamento que se está investigando quiere evaluar si es eficaz, por ejemplo, en el compromiso pulmonar de los pacientes con esclerodermia, van a poder ingresar a aquellos pacientes con esclerodermia que tengan compromiso pulmonar. Si no hay compromiso pulmonar, lamentablemente no van a poder ingresar, ¿sí? Entonces, en general, la población de pacientes, ¿sí?, que va a poder ingresar debe cumplir con criterios que son bastante estrictos en cuanto al tiempo de evolución de la enfermedad, en cuanto a los medicamentos concomitantes que puede estar tomando ese paciente, y en cuanto también a que no haya ninguna otra enfermedad concomitante que pueda implicar un riesgo para ese paciente participar del ensayo clínico y que por lo tanto, digamos, no puede ingresar por un tema de seguridad, ¿sí? Entonces, supongamos que el paciente reúne los criterios, ¿sí?, que el médico le propone participar del estudio. ¿Cuál es el camino que sigue el paciente que ingresa a un estudio clínico? ¿Sí? Vamos a ir intentando responder cada uno de los pasos que sigue el paciente. El primero de ellos es el consentimiento informado, ¿sí? Es lo primero. Sin consentimiento informado, nada de lo que vamos a ver luego puede continuar, ¿sí? Pero ¿qué es esto? ¿Qué es el consentimiento informado? Es un documento, ¿sí? Es un documento escrito en donde se explica cuál es el objetivo del estudio, cuál es la duración del tratamiento, cuáles son absolutamente todos los procedimientos que se van a llevar a cabo durante el protocolo, cuáles son todas las evaluaciones de salud, ya sea de laboratorio, de tomografías, de espirometrías, que van a tener que realizar el paciente si decide participar del protocolo, y cuáles son los beneficios y cuáles son los riesgos de su participación, ¿sí? Entonces, lo primero que hace el investigador es entregarle este documento al paciente. El paciente lo tiene que leer, ¿sí? Es muy útil muchas veces que se lo lleve a su casa, que lo lea con su familia, que lo piense, que lo vuelva a leer y que vuelva al centro de investigación, ¿sí?, a reunirse con su médico, a reunirse con el investigador, a poder responder todas las dudas y que tenga el tiempo necesario, ¿sí? ¿Para qué? Para tomar una decisión con confianza, con seguridad, ¿sí? Que sea absolutamente voluntaria, ¿sí?, sin que quede ninguna duda en el camino. ¿Por qué? Porque el consentimiento implica un compromiso mutuo, implica un compromiso por parte del médico, del investigador, que lleva adelante el estudio, que se compromete a cuidar a ese paciente, a realizar todos los procedimientos necesarios y otorgarle todos los cuidados que necesite para garantizar su salud a lo largo de que dura el protocolo, ¿sí? Pero también un compromiso del paciente de acudir a las visitas que se le indican y de realizar los exámenes, ya sea de sangre, imágenes, espirometrías, ¿sí?, que sean necesarios para que los resultados del estudio sean fiables. Entonces, es muy importante que esta decisión se tome con todo el tiempo que necesita el paciente y que con toda la claridad, ¿sí?, que necesita el paciente para tomar una decisión completa, voluntaria, ¿sí?, y con compromiso. Ahora, el paciente decide, ¿sí?, y firma el consentimiento. Lo firma el paciente y lo firma el médico. Comienza la fase de selección, la fase que nosotros le llamamos de screening. ¿En qué consiste? Es un periodo de tiempo que dura alrededor de un mes, ¿sí?, en donde se le van a realizar al paciente, en general, análisis de sangre, electrocardiogramas. En los estudios puntuales de esclerodermia, en general, hay tomografías de tórax, espirometrías, ¿sí? ¿Para qué? Para ver si el paciente se encuentra en condiciones de poder ingresar, ¿sí? Para ver si el paciente cumple lo que anteriormente denominábamos criterios de inclusión y de exclusión, ¿sí? Para ver si el paciente está dentro de ese
grupo de población que intenta evaluar el protocolo, ¿sí? Y si no hay ningún otro problema de salud adicional que constituya un riesgo para el paciente, continuar con su participación. Entonces, si el paciente cumple con todos esos criterios y estamos en condiciones, ¿sí? Comienza la tercera fase, que es la fase de tratamiento, es la fase de seguimiento. El periodo de esta fase va a ser variable, ¿sí? De acuerdo a la duración estipulada por cada protocolo, ¿sí? Pero es el periodo de tiempo en el cual se va a administrar la medicación en estudio, ¿sí? El paciente va a concurrir al centro de investigación, a cada una de las visitas, ¿sí? Que el coordinador de estudio le agende con periodos de tiempo variables de acuerdo a la agenda del protocolo, ¿sí? Se van a realizar en cada visita evaluaciones para ver si el medicamento está resultando eficaz, ¿sí? Y fundamentalmente también evaluaciones de seguridad, ¿sí? Siempre se resguarda tanto la eficacia del medicamento, pero también fundamentalmente la seguridad de los pacientes en todas las visitas. Y este punto es importante también, ¿sí? Participar en un estudio clínico no significa abandonar los tratamientos habituales, ¿sí? En general, todos los medicamentos que se utilizan como estándar actualmente para el tratamiento de la esclerodermia, como es el mecofenidato, el metotrexate y las drogas vasodilatadoras, se encuentran permitidas y deben continuarse, ¿sí? Durante toda la duración del ensayo clínico, ¿sí? Y otra pregunta fundamental, ¿sí? Participar de un estudio clínico no genera absolutamente ningún costo para los pacientes, es absolutamente gratuito, ¿sí? Pero bueno, en un determinado momento el estudio clínico sí llega a su fin. ¿Y por qué puede llegar a finalizar un estudio clínico? En primer lugar, porque finaliza, ¿sí? El periodo previamente estipulado que ese estudio clínico iba a durar, ¿sí? Pero pueden ocurrir otras situaciones, ¿sí? Por ejemplo, que el paciente desarrolle algún evento adverso que lamentablemente el médico considere que no es seguro para ese paciente continuar y se decida si interrumpir y discontinuar la permanencia de ese paciente en el estudio. Porque en las evaluaciones y en las visitas periódicas que se realizan, el investigador, el médico, detecta que la enfermedad de base no está mejorando, que tal vez hubo alguna progresión en la enfermedad de base, que es necesario que el paciente reciba un tratamiento diferente, ¿sí? Y ese es otro motivo que puede llevar a que el paciente deba salir del ensayo clínico, ¿sí? O, como nos decía la doctora Castelli recientemente, porque a nivel mundial, a nivel central, donde se diseñó el estudio, se analicen parcialmente, ¿sí? Los datos, ¿sí? Y se vean datos de eficacia o de seguridad que no son buenos para los pacientes y por ese motivo centralmente se decida la interrupción, ¿sí? del estudio. Estos son en general las situaciones o los escenarios que pueden llevar a la finalización de un estudio clínico. Y ahora, ¿qué pasa si tengo un evento adverso? ¿Sí? Es una pregunta también muy frecuente. El paciente que participa en un ensayo clínico tiene directa comunicación con el investigador, con su médico tratante, ¿sí? Teléfono celular, comunicación directa las 24 horas, los 7 días de la semana, ¿sí? Entonces, cualquier situación indeseada, cualquier malestar, cualquier problema que el paciente presenta, se comunica directamente con su investigador, con su médico tratante, ¿sí?
y es el investigador el responsable de resolver el problema, ¿sí? Y es el sponsor quien a través del investigador va a cubrir los costos que sean necesarios para cubrir los eventos adversos relacionados, ¿sí?, a el desarrollo del protocolo que pudiera presentar un paciente. Y ahora, ¿cuáles son los beneficios de participar en un estudio clínico? ¿Sí? La realidad es que cuando los beneficios son muchos, ¿sí? Y los beneficios son tanto para la persona que participa como para la comunidad de pacientes que presenta la patología que se está investigando, ¿sí? En primer lugar, cuando un medicamento está en un protocolo, no está disponible para el público general, ¿sí? No son medicamentos que puedan comprarse, por más que uno tenga todo el dinero del mundo, en una farmacia o en una droguería, ¿sí? Porque están disponibles exclusivamente, ¿sí?, dentro del ensayo clínico. Los pacientes que participan en un protocolo tienen un cuidado mucho más exhaustivo que los controles médicos que se puedan hacer en la vida real, ¿sí? Porque como leerán en los consentimientos y como habrán comentado entre ustedes si alguno participó de un estudio clínico, las visitas en general son mucho más seguidas, ¿sí? Si las espirometrías en la vida real se realizan cada 3 o 6 meses, seguramente en el ensayo clínico se van a realizar una vez por mes. En los estudios de laboratorio, lo mismo, ¿sí? Entonces, el paciente se lo mira mucho más de cerca, mucho más obsesivamente, ¿sí? ¿Tanto para qué? Para evaluar la eficacia del medicamento que se está estudiando, como la seguridad del medicamento, ¿no? Pero que finaliza en un cuidado mucho más obsesivo y mucho más exhaustivo de ese paciente. Y como les decía, ¿sí?, los resultados que se puedan obtener beneficiosos, ¿sí?, al finalizar la investigación clínica, el medicamento termina con la indicación aprobada para esa patología, ese medicamento va a salvar vidas, ¿sí?, de pacientes que no participaron del protocolo, pero que tienen esa misma enfermedad y que van a beneficiarse con esos resultados. Entonces, el beneficio no es solamente individual, sino que es de toda la comunidad que presenta la patología que se está investigando, ¿sí? Y el poder acceder dentro de un protocolo de investigación clínica a un tratamiento en forma gratuita durante un periodo de tiempo prolongado, también es un beneficio, ¿sí?, que presentan los pacientes que participan en los ensayos. Ahora, pero ¿cuáles son los riesgos, ¿sí?, de participar en un estudio clínico? Los efectos secundarios, ¿sí? ¿Puede haber efectos secundarios? Sí, puede haberlos. Pero como les decía anteriormente, la comunicación con el médico, la comunicación con el investigador es directa, ¿sí? Y ante el menor indicio de cualquier molestia, el paciente, ¿sí?, es atendido y por supuesto se le da todas las respuestas que necesite, ¿sí? Durante el ensayo clínico puede ocurrir que a veces el medicamento no sea efectivo o que no se haya, digamos, obtenido el resultado que uno esperaba, ¿sí? También es una posibilidad que puede ocurrir. Y esto de que sea el cuidado tan exhaustivo, ¿sí?, y que las visitas sean tal vez más estrictas de lo que ocurre en la vida real, la realidad es que le demandan más tiempo al paciente que lo que implica, ¿sí?, ir a un médico por fuera de un protocolo, ¿sí? Pero para terminar un poco, ¿sí?, mi idea y el mensaje que les quería dejar, a mí me gusta mostrar siempre esta diapositiva, ¿sí? La realidad es que la investigación clínica ha mejorado la evolución de muchísimas enfermedades en la historia de la medicina, ni hablar de HIV, de la experiencia que tuvimos con las vacunas en la pandemia de COVID. Pero yendo a mi especialidad, ¿sí?,
La realidad es que cuando yo era estudiante de medicina en los años 90, ¿sí? El prototipo de las enfermedades reumatológicas para nosotros es la artritis reumatoidea, ¿sí? En los años 90, más que corticoides y metotrexate, la realidad es que los médicos no tenían para ofrecerle a los pacientes con artritis reumatoidea. Y es en la década de, finalizando los 90, en la década del 2000, cuando comienza el boom de la investigación clínica en esta patología, ¿sí? Y comienzan a desarrollarse un sinnúmero de medicamentos, ¿sí? Que como pueden ver tenemos disponibles en la actualidad y que realmente le cambiaron, ¿sí? la evolución y la historia a los pacientes, ¿sí? En los años 90 y en el 2000 era muy común ir a la sala de espera de un consultorio o de un hospital y ver muchísimos pacientes con artritis reumatoidea en silla de ruedas o que necesitaban cirugías de reemplazo protésicos, porque realmente no disponíamos de medicamentos que frenaran el daño articular y que frenaran la evolución de la enfermedad. Actualmente podemos ver la enorme listado de medicamentos disponibles que están a la venta, que se pueden recetar, que se pueden tramitar en las obras sociales, y la realidad es que este enorme listado de medicamentos se lo debemos a la investigación clínica, ¿sí? Y a los pacientes que colaboraron y que participaron de la investigación clínica. ¿Y qué pasa con la esclerodermia? ¿Sí? La realidad es que este camino que comenzó en los tempranos años 2000 para la artritis reumatoidea recién está comenzando en la esclerosis sistémica, ¿sí? Muchos de los medicamentos que utilizamos para la esclerosis sistémica no fueron evaluados en ensayos clínicos, ¿sí? Y son muy poquitos los medicamentos que han sido adecuadamente evaluados en ensayos clínicos y que los tenemos disponibles para su indicación, ¿sí? Para su prescripción en la vida real. Y muchas veces uno le tiene temor a participar en un ensayo clínico, pero la realidad es que nadie se pregunta si es seguro tal vez recibir un medicamento que se use por analogía o por similitud a otra enfermedad reumatológica, pero que no fue adecuadamente utilizado o evaluado en un ensayo clínico de esclerosis sistémica. Entonces, yo creo que la esclerosis sistémica se debe a este camino, que sin duda recién está comenzando, pero que hay muchísimas drogas que se encuentran en desarrollo, ¿sí? Y que probablemente en la próxima década, y ojalá antes, ¿sí? Tengamos, al igual que en la artritis reumatoidea, un listado enorme de medicamentos, ¿sí? Para ofrecerles a ustedes, ¿sí? Como pacientes. ¿Y cómo se pueden enterar de los ensayos clínicos? Existe disponible una campaña para pacientes en las redes sociales, que es un ensayo para mí, que digamos, ayuda, ¿sí? A los pacientes a recibir información sobre ensayos clínicos disponibles para esta patología. Así que bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya servido y bueno, quedo atenta también a las preguntas.